buenos días. Aquí de nuevo el profe Mario. Hoy vamos a ver un tema, espero que sea de ayuda para todo el estudiantado del mundo. Vamos a ver un tema sobre movimiento en dos dimensiones. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Movimiento en dos dimensiones. Recuerden ustedes que el movimiento se divide en varias áreas. Está el movimiento circular, el movimiento rectilíneo y también está el movimiento en dos dimensiones. El movimiento en dos dimensiones no es más que la combinación del movimiento rectilíneo en X y en Y. Eso es la combinación de este movimiento en una dimensión. El movimiento en una dimensión, les decía, se divide en movimiento en X y movimiento en Y. Movimiento en Y, cuando nosotros hablamos de movimiento vertical, o sea, caída libre. Y movimiento en X, cuando hablamos de MRU y MRUB. O sea, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado. Ese es el movimiento en X. Y el movimiento en Y es el movimiento vertical. Entonces, el movimiento en dos dimensiones es la combinación de estos dos. Para ello, a este tipo de movimiento también se le llama movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque el movimiento va a crear una parábola. Y esta parábola nos va a definir un ángulo. Y este proyectil que, por ejemplo, se podría lanzar, me va a tirar una velocidad inicial en metros por segundo. Entonces, aplicando la teoría de vectores, nosotros sabemos que acá tenemos una componente en X de la velocidad inicial. Y acá tenemos una componente en Y también de la velocidad inicial. Entonces, para este tipo de problemas tenemos nosotros datos en Y también tenemos datos en X. Porque por tratarse en dos dimensiones, que es en X y en Y, es que tenemos nosotros datos en X y datos en Y. Ahora, en datos en Y, nosotros vamos a tener la gravedad. La gravedad, recuerden ustedes que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es el valor de la gravedad. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y también tenemos una altura, hasta acá tenemos una altura máxima, que es el objeto va a llegar hasta acá. En este caso el proyectil llega hasta acá, pero aquí ya no sigue subiendo, sino al contrario, aquí empieza a descender, o sea, a bajar. Entonces, en Y vamos a tener nosotros una altura máxima. También tenemos una velocidad en este punto, que es una velocidad en Y, pero final. Y esta velocidad final en Y va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque el objeto subió y en este punto se fue deteniendo hasta empezar a descender y llegar al punto. También tenemos nosotros, en este caso, el alcance. A eso se le llama alcance. O sea, el alcance va a ser
la distancia, porque aquí se lanzó el proyectil y llegó un momento a un punto determinado. Entonces la distancia donde cayó el proyectil, en este caso, eso se le llama alcance. Ok, entonces, para calcular las componentes de la velocidad inicial en X, que es esta, vamos a utilizar la velocidad inicial, que en este caso es la que lleva el proyectil, por el coseno del ángulo, que sería este ángulo. Y la velocidad inicial en Y, o sea, la componente de la velocidad inicial, pero en Y, va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo. Recuerden que es este ángulo. Entonces, esta velocidad inicial en X es un dato que vamos a tener en X. Y esta velocidad inicial en Y es un dato que vamos a tener en Y. El alcance, recuerden ustedes que de aquí para acá el movimiento en X va a ser constante. Por esa razón es que vamos a usar la fórmula de velocidad es igual a la distancia dividido tiempo. Entonces, la distancia en este caso va a ser el alcance. Entonces, y esta velocidad va a ser la velocidad inicial, pero en X. Y este tiempo va a ser igual al tiempo de vuelo. Entonces, el alcance va a ser igual. El alcance va a ser igual a decir la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo de vuelo. Esa es la fórmula para encontrar el alcance. La velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Ahora bien, ¿qué otro dato necesitamos? El tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, recuerden ustedes que el tiempo de vuelo va a ser el tiempo que el proyectil va a permanecer en el aire. O sea, desde acá salió el proyectil, subió, empezó a descender hasta llegar aquí. El tiempo que tardó en subir y que tardó en bajar, a eso se le llama tiempo de vuelo. O sea, tiempo de vuelo va a ser igual tiempo de subida, o sea, el tiempo que se tarda en subir, más el tiempo que se tarda en bajar. Eso sería el tiempo de vuelo. No se olviden que el tiempo que se tardó en subir va a ser igual al tiempo que se tardó en bajar. O sea, básicamente el tiempo de subir es igual al tiempo de bajar. Sumamos los dos y nos da el tiempo de vuelo, que es el tiempo que el proyectil en este caso estuvo en el aire. Esto es una explicación, pero lo vamos a definir mejor con un ejemplo.